Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Bienvenidos un día más al espacio de Sui Generis Podcast, el espacio en el que preguntamos, dudamos y creemos. Y un día más, junto a Miguel y a Leonel, vamos a hablar de un tema que creo que nos gusta practicar a todos, aunque poco podemos practicarlo, que es la importancia del descanso, ¿no? Cómo afecta a nuestra vida, qué importancia tiene y por qué es tan necesario para nosotros, tanto mental como espiritualmente, como físicamente, ¿no? Que es el que más nos gusta practicar a todos, ¿verdad? Sin duda. Bueno, yo quiero preguntar al médico de la casa, ¿no? Que si no descansa, ¿qué pasa? O sea, vamos a ver, por ejemplo, si no duerme. Claro, hay estudios que manifiestan que el descanso es tan vital porque reduce el riesgo de padecer diabetes, hipertensión y patologías metabólicas. Es decir que, comenzando por la parte clínica, descansar, el descanso biológico que necesitamos mínimo, tiene que ser de 5 a 6 horas y lo efectivo o lo óptimo por lo menos de 8 horas para evitar algunos problemillas. O sea, pero tengo entendido que si tú dejas de dormir, ha habido gente, ¿no?, que ha hecho experimentos de dejar de dormir, etcétera, incluso pierdes la razón, ¿no? Claro, la afectación neurológica a demanda, porque el cerebro se alimenta del 20% de glucosa del cuerpo. Y resulta que si necesita un suministro de energía constante, es decir, que la persona que está despierta necesita estar conectado a alimentación para que el cerebro pueda funcionar. Estamos pensando que una persona que está en vigilia constantemente no tiene las facultades neurológicas o cognitivas para crear un pensamiento racional, porque el lóbulo frontal entra en un nivel de estrés donde ya no puede diferenciar, bueno, ni la de la B, ya no diferencia ya. Bueno, pues yo creo que esto sirva como aviso a las personas que nos están escuchando. Si os dejamos permiso para que descanséis, incluso que quitéis el podcast si queréis. Porque vamos, yo creo que esto es una señal clara de la importancia del descanso, ¿no? O sea, cuando Dios crea el mundo, Dios nos crea a nosotros, Dios dice, bueno, voy a crearlos con la necesidad de descansar. Y no solamente eso, sino que yo le voy a enseñar cómo descansar. Entonces Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo descansa. Como dejando una señal al ser humano de que, oye, que sepáis que hay que hacer cosas en esta vida. Luego sabemos que el ser humano se gana la vida con el esfuerzo, el trabajo físico, etcétera, pero hay que descansar, ¿no? Entonces yo creo que es claramente esencial para nuestra vida, ¿no? Para poder disfrutar de nuestra familia, para tantas cosas, ¿no? ¿Qué pensáis? La verdad que sí, que es algo fundamental en todos los aspectos, porque creo que al final, tanto ya no solo la desconexión física, el poder estar en casa tranquilo, disfrutando de tu familia, sino el poder desconectar mentalmente de todo lo que nos rodea al cabo del día. O sea, hay cosas tan simples como de problemas, de situaciones, ya no solo laborales, sino también a lo mejor familiares, el poder tener un rato de desconectar, de descansar. Creo que es algo que todo va relacionado, ¿no? Como vengo diciendo en casi todos los episodios. Al final tenemos una carga súper excesiva de información al cabo del día, un montón de situaciones, un montón de problemas, y al final pasan los días y llegas a la cama, te acuestas, e incluso acostado intentando dormir, tu cabeza sigue pensando en cosas. A mí me pasa muchas veces que llego, me acuesto en la cama, me pongo a mirar para el techo y estoy pensando en problemas del trabajo, que llega un momento que tengo que decir, ya, o sea, quiero descansar, quiero desconectar, tengo que parar. Entonces creo que es muy importante el descanso, pero también creo que lo contrario también es malo. No sé si tú me podrás corregir en esto o si estoy equivocado o no, pero la falta de descanso es mala, pero la sobrecarga de descanso, es decir, el descansar excesivamente, creo que también es malo hablando científicamente. Claro, creo que alguna vez te comenté que yo sufrí de algo que se llama hipersomnia. Hipersomnia es que automáticamente yo al pasar de las 8 horas de dormir ya me comienza un dolor de cabeza y un malestar increíble. Es decir, que
Tengo que descansar exactamente, por lo menos, no me puedo pasar de las 8 o 9 horas de dormir. O sea, si ya yo me paso de ese tiempo, ya comienza un malestar en mí que yo identifico que ya es hipersomnia. Y tenemos lo contrario, ¿no? El dormir muy poco, es decir, de dormir menos de 6 Ujú. horas, eso eleva que yo voy a tener un riesgo de un 20 o un 30% más de sufrir un infarto agudo de miocardio. Pero les tengo una noticia. El irse de vacaciones disminuye un 30% el riesgo de producir infarto agudo de miocardio. Bueno, ¿Qué tenemos que hacer? pues está claro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Todos los jefes que estáis viendo el podcast, vacaciones. Eso está claro, que las vacaciones pueden producir por lo menos un estímulo totalmente diferente. Se dice que el tiempo de ocio, el tiempo de recreación, estimula los circuitos de recompensa a nivel cerebral. Se libera más dopamina, se libera más serotonina, se libera más endorfina. Entonces, todos estos neurotransmisores que son los que orquestan allí nuestro cerebro. Yo pienso que el cerebro es como una gran partitura. Imagínense el cerebro como una gran partitura y estos neurotransmisores son cada uno de las áreas musicales, los instrumentos de viento, la percusión, los instrumentos de cuerda, y está el gran director que es la conciencia. Entonces, tú eres el director, tu conciencia te tiene que dirigir de manera efectiva y saber cuándo tomar tiempos prudenciales de descanso. Inclusive aquí en España, Ujú. religiosamente existe la siesta, ¿no? Pues Gran yo no- invento. ¿Ah? Gran invento. Un gran invento que dicen que es un invento español. La siesta por lo menos de 30 a 40 minutos, pero para algunos siesta es 4 horas. Entonces, ya eso es Ah, algún afortunado por ya, ahí. Cuatro horas. ya eso es un medio sueño. Y en todos los países se han creado distintas terapéuticas. Por ejemplo, en Japón existen los baños del bosque, que se van a lugares donde la naturaleza sea su centro de admiración. Y la palabra lo dice, recreación es recrearte en lo creado. Y la naturaleza es lo más maravilloso que hay. Inclusive en Alemania hay hospitales, imagínense ustedes que operan a una persona y normalmente te llevan a un cuarto, ¿no? Y en el cuarto, de broma, puedes ver al paciente que está al lado si es compartido. En Alemania lo hacen totalmente diferente. Llevan a los pacientes a hospitales que son con ventanales abiertos y pueden contemplar la naturaleza. Dicen que mejoran el tiempo de recuperación. Fíjate que en Silicon Valley, no sé si seguirán, pero hace unos años se pusieron de moda una especie de sillones, camas que se llaman nap pods, como una especie de pods para echarte una siesta, básicamente, en los que, bueno, los trabajadores de diferentes empresas, sobre todo Google y este tipo de empresas, se metían ahí, se echaban una siestecita de 20-30 minutos y seguían trabajando, ¿no? Y por lo visto descubrieron que era más eficiente el trabajador cuando se echaba su siesta que en vez de darle un café o 2 o 3 cafés, ¿no? Que parece que eso te mantiene despierto y te mantiene activo, ¿no? Y yo he de decir que he vivido ese aspecto, no en estas NatPods, pero sí es verdad que tuve de estancia en Estados Unidos durante un tiempo por mi trabajo de investigación. Y en la biblioteca de Estados Unidos, esto lo tienen muy bien trabajado, ¿no? Tienen unos sillones chulísimos, súper cómodos, ¿no? Que yo aquí en España, en Sevilla, donde yo hice la tesis, yo eso no lo había visto nunca, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que en momentos de estrés, ya después de comer también, después de llevar todo el día trabajando, investigando, etcétera, en la biblioteca, pues llegaba, me sentaba en el sillón ese, me echaba mi pequeña siesta, a lo mejor eran 10 minutos, pero oye, qué maravilla, la verdad, porque luego rendía muchísimo más, ¿no? Así que es verdad, ¿no? Es verdad que ese tipo de descansos son reparadores física y mentalmente, ¿no? Así que Dios no estaba tan desencaminado, ¿no? Cuando nos dijo que teníamos que descansar, ¿no? Que biológicamente el descanso es necesario y útil para la reparación del cuerpo. Si el cuerpo no descansa, no va a ser el mecanismo de reparación. Es decir, esa regeneración para producir nuevas estructuras celulares, para producir nuevas defensas, para que el mismo ejército, que es el sistema inmunológico del cuerpo, se renueve, necesita estar en un estado de descanso. Resulta que hay enfermedades que reconocen que durante el tiempo de descanso también el cuerpo es más vulnerable. No sé si les ha pasado que hoy están súper bien, están contentos, alegres, y al día siguiente amanecen que no pueden ni levantarse porque están como constipados, tienen fiebre, tienen malestar. ¿En qué momento creen ustedes que aprovechó el virus para proliferarse? Durante el sueño. Durante el descanso. Porque el sistema inmunológico baja un poco su sistema de defensa y el virus aprovecha para replicarse.
Entonces, vean ustedes la importancia del descanso, que hasta los microorganismos saben en qué momento pueden proliferar más. La fiebre no es más que un mecanismo proliferativo de virus y el cuerpo aumenta la temperatura para evitar que se proliferen más. Y durante las noches es donde hay más prevalencia de padecer de fiebre inducida por la propagación del virus. Entonces, si el mismo cuerpo sabe que durante el descanso se repara, los virus también saben que durante ese momento es que tienen que aprovechar para propagarse. Fíjate. Es curioso, me acabas de dejar ahora mismo. Ya no sé si dormir o dormir menos. O sea, si me da a dormir para quedarme constipado, igual mejor no dormimos. Sí, o sea, lo que estoy comentando es que el cuerpo es inteligente, pero los virus también han desarrollado una contrainteligencia para poder hacer su manera efectiva de hacerlo. Y creo que una de las cosas que veo que hoy en día mucha gente padece es de insomnio, ¿no? Padecen de ese malestar que no puedes concebir el sueño. Es todo lo contrario a dormir o tener hipersomnia. O lo contrario a personas que le cuesta dormirse y luego se duermen. Es totalmente diferente. Que te cueste dormir es muy diferente a tener insomnio. Son cosas totalmente diferentes. Te puede costar dormir, duras 20, 30 minutos dando vueltas hasta que buscas la forma de elefante y te acuestas. Hay unos que tienen un elefante para quedar bien. Y otro es insomnio, que desde el minuto uno tú no tienes ninguna sensación de que tu cerebro quiere descansar. Es un estado de Bueno, hiperactividad hay otro tipo de cerebral. insomnio, ¿no? Que son las personas que se despiertan a las 2 de la mañana, por ejemplo, y ya no se pueden dormir. Y ya no se Ajá. puede, exactamente. ¿Qué le ocurre? Eso va más de la mano con el ritmo circadiano. A veces cuando está alterado como tal por un jet lag, un viaje largo o algo, puede suceder ese tipo de desórdenes. Pero hay personas que es como un reloj biológico que a tal hora se despierta el cerebro y ya no hay manera de inducir otra vez el sueño. Ujú. Es un problema también. Es decir, que la sociedad hoy en día enfrenta tanto el problema de no descansar y tanto el problema de descansar mucho, que ya sería un ocio sin reparo. Es decir, que la gente quiere estar ociosa y de ahí es donde viene la palabra ociosa, que quiere estar sin hacer nada productivo. Ocio es no hacer nada productivo. Ahora, recrearse es crear dentro de lo que ya está creado, que es totalmente diferente. Ujú. Entonces creo que hay muchos tipos de descanso que también podemos englobar en todo esto. Podemos hablar de descanso emocional, descanso biológico y así sucesivamente. Sí, la verdad es que estaba pensando yo ahora que es curioso cómo se hace asemejar, ¿no? La biología, o sea, la naturaleza Ujú. humana, con la naturaleza espiritual. O sea, espiritualmente también se necesita ese tiempo de reparación, ese Ujú. tiempo de parar, ¿no? Que tú comentabas también en el episodio de las tecnologías, ¿no? En ese tiempo de Selah, de parar, y meditar, reponerse, recobrar fuerzas, Ujú. porque tanto espiritualmente, si tienes mucha actividad, gente que ha vivido esto, de estar trabajando Ujú. constantemente en cosas de la iglesia, en evangelismo, llega un momento en el que todo eso ocupa el 100% de tu tiempo. Y todo eso al final va sobrecargándote espiritualmente. ¿Cuándo tienes tú ese momento de pararte? De parar, de pensar en ti, en tu situación Ujú. personal espiritualmente, en tu Ujú. situación personal con Dios, en pararte delante de Dios y permitir que Él te hable, ¿no? O la otra parte, gente que espiritualmente pues ha recibido a Dios, ha tenido una relación con Dios, pero realmente se pasa todo ese tiempo en Selah, todo ese tiempo sin hacer nada, simplemente yo en mí, en mi introspección, cuando realmente Dios nos llamó a ir, a hacer discípulos, o sea, no estamos llamados a ese ocio espiritual, estamos llamados a ser activos espiritualmente, ¿no? Entonces, ese equilibrio, ¿cómo se asemeja, no? Y es algo muy curioso y que me llama mucho la atención entre la semejanza de la biología humana con la semejanza de la vida espiritual, ¿no? El cómo ambas dos partes tienes que buscar el equilibrio entre el ocio, pero no ser ocioso, ni tampoco Ujú. estar afanado, ¿no? Entonces, cuán difícil es encontrar ese ocio en ese equilibrio entre el ocio y el afán, ¿no? Es una línea muy delgada. No sé si a vosotros os ha pasado muchas veces que os veis muy atareados o de repente os veis que
estáis muy ociosos, no sabéis cómo reconduciros, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. Sí, sí, de hecho una sensación extraña que la sociedad te empuja a hacer muchas cosas y a la vez a ser ocioso, Ujú. ¿no? Ujú. Eso significa que a lo mejor tienes un rato libre y aún así no puedes parar, ¿no? Tienes que estar haciendo cosas. ¿Qué estás haciendo? Pues estás viendo TikTok, estás viendo Instagram, estás viendo Netflix, estás viendo cualquier cosa, todo excepto parar y descansar tu mente. ¿Por qué? Bueno, eso lo tienen estudiado todas estas empresas y saben que si nos mantienen activos continuamente, Ujú. ellas ganan dinero porque nos mandan publicidad, etcétera. Sin embargo, nuestro cerebro también creo que necesita un descanso, un parar un momento y decir, oye, simplemente voy a respirar, ¿no? Voy a desconectar, ¿no? Bueno, esta sociedad en la que vivimos no nos permite ese descanso, nos mantiene hiperconectados continuamente y eso tiene consecuencias para nuestra salud mental e incluso física. Fijaos que no es casualidad que el cristianismo tradicionalmente haya puesto un foco importante en los monasterios, ¿no? De clausura, por ejemplo, en el ámbito Ujú. Ujú. católico. Bueno, porque han considerado que esa separación del ruido del mundo te permite conectar con Dios. Yo no voy a decir que haya que meterse en un convento de clausura, ¿no? No hace falta ser tan radical. Pero sí es bueno coger y decir, oye, voy a parar un Ujú. momento y voy a meditar en el Señor, por ejemplo, voy a meditar Ah. en la Biblia. Oye, es que la vida que llevamos no nos lo permite hacer esto, ¿no? Y eso es bueno para nosotros. Que vivimos prácticamente llevando una carga diaria de todo lo que tenemos que hacer y no nos permitimos tampoco parar. Y yo mientras analizaba el tema decía, ¿qué tipos de descansos podemos conocer? Y he llegado a siete tipos de descansos, partiendo desde el descanso físico, que las recomendaciones son dormir bien, pausas activas y caminatas. Es decir, físicamente puedo tener ese tiempo. Segundo, mental, desconectar de las pantallas, desconectar de todo dispositivo, desconectar de los ruidos, hasta de los dispositivos que usamos para escuchar música, o sea, desconectar de todo. Tercero, a nivel sensorial, reducir pantallas, bueno, ya lo comenté, a nivel mental, desconectar del trabajo, meditar, escribir. Cuarto, emocional, espacios seguros para expresar emociones, para hablar con la familia. 5, social, compartir con personas que no nos recarguen. Esto es importante, porque a veces pensamos que estamos reunidos, estamos bien, pero los estamos descargando también emocionalmente de otras situaciones. Entonces, es importante aprender qué escuchar y qué no. Sexto, creativo. A veces, bueno, la gente que es músico, la gente que escribe, la gente que hace muchas cosas, descansar un poco de todo ese tipo de actividades. Número 7, descanso espiritual, tiempo para reflexionar, orar o conectar con propósitos. Y bueno, hay otro descanso que es el descanso eterno, pero ese, Ese no lo hemos catado todavía. ese, ese, ese lo vamos a dejar allí Ahí sí que todavía vamos a a descansar. la voluntad de Dios cuando desee. Pero creo que tener un foco en los tipos de descanso y saber cuándo parar en cada uno de ellos es muy importante. Mm. Porque si no vamos a estar con una vida totalmente desenfocada. Nunca vamos a tener una brújula que nos direccione sobre qué área enfocarme. Nunca puedo descansar de mi familia. O sea, nunca voy a soltar esa responsabilidad, pero sí puedo tener un tiempo de calidad en familia y que nos dé por lo menos un descanso de las pantallas, un descanso del entorno que hace mucho ruido y así sucesivamente. Mm. Sí, al final yo creo que en nuestra vida debemos estipular unos límites. Ujú. Yo, mi mujer es algo que me lo dice mucho, necesitas descansar. Pues yo soy una persona que, tú lo sabes, soy muy activa, yo voy al trabajo, salgo del trabajo, si no tengo nada que hacer, te digo para hacer cosas, o vamos aquí, o vamos allí, o me pongo en casa a hacer Y cosas. si no hay nada, Bueno, te las inventas, pero. ya sabes, además, ya sabes que hasta el punto de que he estado trabajando, llevando la reforma de mi casa, o sea, y todo a la vez, y tiras, y muchas veces mi mujer me lo ha dicho, necesitas descansar, pero es muy difícil, por lo menos supongo que no seré el único. Mm. Para mí es muy difícil el llegar a un punto y coger y decir, bueno, pues ya, paro, no voy a pensar en nada. Automáticamente mi cabeza se va a otras cosas. Yo sé que está mal, yo sé que necesito parar, descansar, o muchas veces incluso
En la parte espiritual vamos corriendo, nos sentamos, ay, hay que orar, nos sentamos, oramos, Señor, dame esto, dame lo otro, quiero esto, quiero aquello, ayúdame aquí, ayúdame allí. Termino de orar, cierro la Biblia, me levanto y me voy. Ujú. Y sigues a otra cosa. O sea, no, o sea, eso no es un tiempo de descanso en Dios. Tiempo de descanso en Dios es, mira, Señor, aquí estoy, no tengo ni que hablar, sé tú el que habla mi corazón, el que muestre un momento de tranquilidad, no todo tan rápido como hoy en día nos lo quiere vender el mundo, ¿no? Todo deprisa, corriendo una cosa a la otra, porque el mundo en sí se contradice. Ahora cuando estabas diciendo, ¿no? De que por una parte el mundo nos quiere tener ociosos, pero también nos quiere tener afanados. Llega hasta tal punto que hay una ley que se llama el derecho a la desconexión, que obliga a que cuando tú sales del trabajo, tu trabajo no se puede poner en contacto contigo, por ley, porque tú estás ejerciendo tu derecho a la desconexión. Ujú. Pero ¿con cuántas más cosas estás afanado en esa parte? Aunque no estés trabajando. Dentro del mismo ocio conlleva un afán, porque hay gente que, bueno, pues para mí ocio lo mejor son las redes sociales, pero yo termino de trabajar y me meto en las redes sociales y estoy todo el día buscando y trabajando para las redes sociales dentro de un ocio, pero aún así estoy trabajando. Mi mente está trabajando, mi cuerpo está trabajando, no hay un descanso, no hay una desconexión de pantallas, como tú dices, ¿no? Entonces, es un mundo que nos está empujando constantemente a no parar. De hecho, se está poniendo muy de moda eso de los retiros, de irse a mitad de la montaña, o Ujú. incluso si hablas, nosotros lo hemos hablado. No, bueno, pues ¿qué podemos hacer en Navidad? No, pues nos cogemos una cabaña rural donde no haya teléfono, donde no haya conexión y ya. O sea, no quiero hacer nada más. ¿O qué vamos a hacer de vacaciones? No, pues vámonos a un todo incluido y no hago absolutamente nada. Entonces, la necesidad del ser humano está más abocada a descansar, pero el mundo nos incita a no parar. ¿Por qué? Porque si no paramos, no tenemos tiempo de reaccionar, no tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de buscar espiritualmente, no tenemos tiempo de buscar de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué guianza, o es todo tomar decisiones de precipitadas, deprisa y corriendo, que al final tienen un mal final. O sea, al final son decisiones equivocadas o decisiones erróneas porque no se han meditado lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que debemos de poner unas normas personales, yo a mí mismo, de, bueno, pues al día voy a intentar parar una hora, desconectar de esto, desconectar de aquello, ya que nuestro cuerpo y el mundo nos lleva a seguir haciendo cosas, intentar forzarlo, pensar de forma lógica y ponernos unas normas limitando el cuándo podemos estar activos y cuándo necesitamos el descansar, ¿no? Creo que hay algo también, es que pensamos que el descanso es tirarme como una marmota y ya pensar que no pasa nada en el mundo o que lo que pasa en el mundo Botón de no me apagado. interesa. Yo creo que hay un tipo de descanso que yo le llamo el descanso consciente y activo. El descanso consciente y activo es ese descanso que me invita a reflexionar, a hacer una introspección y a ver en qué áreas de mi vida tengo que crecer, en qué áreas tengo que mejorar, en qué áreas tengo que influir más. Creo que es la mejor manera de volver de ese descanso con una perspectiva totalmente diferente, porque bien es cierto, tú puedes descansar biológicamente porque tu cuerpo se renueva, tu mente se reestructura, pero vamos a la parte de la conciencia, el descanso de la conciencia, porque eso es lo que no nos deja descansar o lo que no nos deja dormir. Una conciencia totalmente activa o una conciencia que nos recrimina algo, que nos exige algo. Porque hay algo que yo he entendido en la vida es que tu propósito, por lo cual estás aquí en esta tierra, siempre te va a dar voces. Tu propósito te va a dar gritos. Y siempre y cuando no estés cumpliendo tu propósito, eso va a estar allí en una señal de alerta. Por más que duermas, por más, como dice la Biblia, así te remontes al pico más alto, aunque te vayas a la profundidad de la mar, aunque te vayas, donde te escondas, allí te va a buscar. Entonces, es decir, que nuestra conciencia eterna, que está conectada con lo eterno, no nos va a dejar descansar siempre que no entremos en ese estado de vigilancia activa o de descanso consciente activo, como le he llamado. Yo creo que es un descanso que te invita a la reflexión y no sé si han escuchado los que practican el silencio.
de que duran 20 días sin hablar nada en lo absoluto. Y es el hablar con la conciencia, es decir, es como un estado de meditación, pero sin proferir ningún tipo de palabra. A mí me gustaría practicar algún día, por lo menos quedarme 7 días sin hablar. Está complicado. No sé si tu esposa lo agradecería o... Su esposa igual lo agradece, pero él que no lo hace estoy segurísimo. Pero me llama la atención eso de tener un descanso activo y consciente. No un descanso de que me lanzo como una marmota y ya me olvido de todo lo que pasa a mi alrededor, porque es un descanso que no va a tener ningún beneficio. Yo creo que el descanso consciente va a tener un resultado y tiene que tener una repercusión en el futuro, en tus acciones y en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque los grandes pensadores o las grandes ideas han fluido de momentos de descanso, pero momentos de descanso conscientes y activos. No allí viendo las nebulosas de la mente, no, es haciendo introspección. Porque siempre digo, esto es como el iceberg. El iceberg simplemente asoma un 10%, pero hay un 90% que está adentro. Y quizás yo necesito descansar un 33.33% de las 24 horas que tengo. Pero resulta que los grandes problemas que tengo no los voy a resolver durmiendo, con el descanso físico, los voy a resolver con un descanso consciente. Ese descanso que realmente me lleva a decir en qué estoy fallando, qué es lo que debo mejorar. Lo veo también de esa perspectiva. Vemos como Jesús también separa ciertos momentos sobre del trabajo, digamos, y del descanso, ¿no? Hay momentos en los que Jesús insta a los discípulos a que se vayan con él y descansen, ¿no? Hay otros momentos en los que Jesús mismo se retira a reposar y a descansar él solo, ¿no? A veces a meditar en la palabra, a veces a orar, ¿no? Y eso nos muestra que en la Biblia se encuentra ese tipo de descanso que tú dices, que no es, como en España decimos, tirarse a la bartola, tirarte en el sofá y punto, sino que es un descanso productivo, ¿no? Productivo espiritualmente, productivo en cuanto a la salud, ¿no? Así que eso lo vemos en la Biblia. También lo vemos, por ejemplo, en el caso de Elías, ¿no? Elías, cuando estaba en lo que entendemos que es una especie de depresión, Dios le dice, primero duerme, ¿no? Descansa. Y luego le da de comer, ¿no? Come, le dice, come, ¿no? Y entonces eso hace que Elías se restaure, ¿no? Así que vemos continuamente cómo el descanso está presente en la Biblia y no es un mandato, pero digamos que te lo está poniendo Dios en la mano, ¿no? Y yo aprovecho este tema para hablar de una cuestión, para avisar de nuestros espectadores, ya vamos, digamos, terminando el episodio, de que vamos a poner también en práctica este aspecto del descanso, ¿no? En cierto aspecto, porque, bueno, personalmente mi participación en el podcast va a tener un pequeño descanso, ¿no? Y es porque, bueno, digamos que tenemos una perspectiva en la que en el podcast van a entrar a participar también otras personas en un periodo de tiempo. Y bueno, pues dejamos la puerta abierta a que yo pueda volver a grabar con vosotros, si os parece, digamos, en el futuro, si se da la ocasión y veamos que podemos, digamos, llevarlo a cabo, ¿no? Así que bueno, avisar a la gente que nos habéis estado siguiendo desde el primer día que hay una pequeña pausa de mi participación en el podcast. No eterna. No eterna. Es una pausa momentánea. Si descanso eternamente ya ahí sí que no hay solución, digamos, ¿no? Para eso queda mucho. Exacto, si Dios lo quiera, ¿no? De momento una pausa temporal y bueno, pues la verdad es que he disfrutado mucho el tiempo con vosotros y os agradezco la oportunidad, ¿no? Sí, y esa es la idea, no agotarnos en el intento de hacer muchas cosas también, porque siempre digo que mucha actividad no es sinónimo de productividad. Y también nos tocará a alguno de nosotros en algún momento descansar y otras personas van a estar aquí. Y es la idea del podcast, que el podcast fluya con gente que esté dispuesta también a descansar y a fluir en el tiempo que sea necesario. Creo que este tema es súper interesante, es maravilloso. Y los tics, yo me voy con eso de los 7 tipos de descanso, luego lo vamos a dejar colgado allí. Me voy con las ideas de lo que ha dicho Miguel sobre la forma de cómo Jesús también entendía el descanso, ¿no? No era algo, era un no negociable de Jesús. Sí. Él no estaba diciendo de que tenía que hacer tanto, sino que él decía, inclusive a muchos de sus discípulos les decía, pero ¿qué tienes contra mí? O sea, todavía no ha llegado mi hora, como que, o sea, déjame que yo estoy todavía en mi tiempo de relax.
porque ahí hay que hacer pausas. Sí, la verdad que sí, que es un tema muy, muy importante y la verdad que estaba pensando ahora que, que es un muy buen tema para terminar esta secuencia de episodios que hemos tenido, la verdad que con Miguel, que ha sido un honor, ha sido una bendición, la verdad que para mí en lo personal, yo he aprendido mucho en estos episodios y estaba pensando que todo lo que hemos estado hablando desde el episodio 1 hasta el episodio 9, que es este, creo que 8, ¿no? 8. 8, Ujú. 8, 9, no sé, no llevo la cuenta. Pero estaba pensándolo y creo que el descanso, y creo que este término, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que es la panacea de la mayoría de los episodios que hemos estado hablando. Ujú. De tanto de el tiempo, de tanto los conflictos, como la salud mental, como es el descanso de las tecnologías. Creo que el tiempo de descanso nos puede ayudar en cada uno de los temas en los que hemos estado hablando, ¿no? Creo que el término panacea, por si alguien no lo conoce, creo que es como, por así decirlo, un medicamento de amplio espectro, ¿puede ser? Sí, que Que cura abarca, todo. que lo cura todo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es un tema muy bueno para poder cerrar. Es decir, que el Esta se- antídoto de todo lo anterior Es es este capítulo. descanso. Pero también hay que decir que los medicamentos en exceso es malo, Ujú. igual que en este caso Claro. el descanso. La hipersomnia no es nada favorable. Y creo que allí es donde está la virtud y el vicio. Eso es. Y siempre los griegos pensaban en esa diferencia entre lo virtuoso y lo que te vicioso. llevaba al vicio. Y al vicio siempre ponían todos los detractores, que serían los tiempos de ocio, los tipos de vicios que podamos tener y así sucesivamente. Así que yo creo que esta etapa con Miguel ha sido maravillosa. Es simplemente Muchas gracias. un tiempo en el cual Miguel va a descansar. Luego lo vamos a tener para otros muchísimos más episodios. Y bueno, expectantes allí a la siguiente persona que nos va a acompañar en los siguientes temas. Va a ser de mucha bendición para todos, porque igual como Miguel, igual como Rubén y mi persona, vamos a seguir aportando valor y un granito de arena, por lo menos para que cada semana puedas entender la concepción en distintas áreas, no solamente en filosofía o en teología o en medicina, sino hasta en áreas en las cuales tú ni siquiera sospechas que también tienen una idea quizás diferente o una idea que nos puede cambiar la forma como vemos algunas que son cuadrados o nos quedamos allí simplemente en lo que pensamos. Bueno, Así que como bueno. siempre, es un placer que nos oigan, que compartan con nosotros y bueno, también nos queda el desear buenas fiestas, ¿no? Sí. Estamos en época de Navidad, hay que pasarlo bien con la familia, descansar, que es muy importante. Descanso activo consciente. Eso es, descanso activo consciente. Nuevo término. Da un descanso ahí. Pero bueno, la verdad que es un placer. Porque pensamos a veces que compartir estamos temas. descansando, pero estamos metidos en las redes sociales. Totalmente. En vacaciones, pero en redes sociales, viendo todo lo que se me atraviesa. Lo de la Sí. casa rural que hacía, Hay que desconectar de verdad. te vas a la casa rural, pero estás echándote selfies para subirlo a Instagram. Exactamente. Es semi descanso. Exacto. No descansamos ni el ego. Totalmente. Ese nunca. Ese no descansa. Así que bueno. Pues un abrazo, gracias por vuestra atención. No olvidéis suscribiros, comentar, darle like, compartirlo entre vuestros amigos. Y por mi parte, nos vemos muy pronto.